amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conversemos de la Vida a través de las pantallas de TVC, mi canal. En esta ocasión quiero preguntarles si les suena el nombre Sebastián Ugarte. Bueno, lo más probable es que sí, porque él se ha transformado en una persona mediática durante este tiempo de pandemia, quien además ha liderado ciertos tratamientos para combatir el coronavirus. Se trata de Sebastián Ugarte, médico intensivista de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa de Santiago. Está con nosotros en TVC, mi canal. Quédese en nuestra sintonía. A continuación los quiero presentar. Ya lo tenemos en pantalla, el doctor Sebastián Ugarte, intensivista de la Clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Un agrado tenerlo en pantallas de TVC, mi canal, en Conversemos de la Vida. Hola Alejandra, un gusto de saludarte. Acá estamos desde casita hoy día. Desde casita, pero para las personas comunes y corrientes lo tienen en casita todos los días, doctor. Cuéntenos esto de lo mediático que se ha transformado su trabajo, su investigación y de cómo la cercanía le ha tocado de frente con esta pandemia, con cada uno de los habitantes de nuestro país. Mira, lo que pasa, Alejandra, yo creo que en un periodo de tanta incerteza, tanta incertidumbre para la gente, el tener información más científica, más exacta, información médica, es importante para las familias y los hogares chilenos. Y en ese contexto, los médicos entregamos una información que es necesaria para la gente. Y por eso hay un momento en que pasamos a ser importantes los medios de comunicación. Sin embargo, independientemente de eso, conforme vaya pasando la pandemia y se supere esto, inevitablemente el minuto de importancia de los médicos va a disminuir y nosotros vamos a volver a nuestro trabajo al lado de la cama de los enfermos. Entonces, este momento de cierta presencia, ¿no es cierto?, es muy transitorio y uno lo tiene que tomar así y saber que es solo un momento. Además, yo no me he dado mucha cuenta, Alejandra, porque me levanto en la mañana, voy al trabajo, de ahí voy al canal, al TVN, vuelvo al trabajo, de ahí me vengo a la casa, entonces no me encuentro con gente en la calle y no sé cómo será la cosa y cómo me percibirá la gente, porque uno está encerrado adentro de una UCI. Te aseguro que nadie quiere entrar a una UCI a hablar conmigo porque está lleno de virus, ¿no? Claro que no, bueno, pero es que como lo vemos desde las pantallas, obviamente tendemos a conocer más a las personas cuando son mediáticas, ¿cierto? Entonces ya se ha conocido, por ejemplo, los tratamientos que usted ha sacado adelante, que es el tratamiento a través del plasma, por ejemplo, y también de la ivermectina. Cuéntenos un poquito, ivermectina, perdón. Cuéntenos un poquito de esto, porque cuando usted anuncia estos tratamientos, se genera toda una batahola, la gente se alegra, ¿cierto? Además de quienes los acompañan en televisión, que generan también una plataforma para que las personas empiecen a comunicarse, a hacer preguntas. Cuéntenos un poquito de esto, porque usted ha tomado liderazgo en estos dos tratamientos. Mira, la verdad es que el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes, ¿qué significa? Transmitir la inmunidad pasivamente de una persona que ya tiene inmunidad porque tuvo la enfermedad a una persona que está comenzando con la enfermedad. Y eso se ha usado antes, se usó, ¿te acuerdas del brote de ébola que llegaron gente, un sacerdote, enfermeras contagiadas a España que venían de África y cuando se iban recuperando se tomaba su plasma para pasárselo a personas que estaban haciendo la enfermedad matura? Esto es algo que se ha hecho antes y acá en Chile el doctor Vial lo ha hecho con pacientes con ANTA y nosotros también lo estamos haciendo. Entonces, lo que hicimos
dijimos, bueno, esto ha funcionado en ANTA, ha funcionado en otras cosas, hagámoslo también, y comenzamos en nuestra institución a hacerlo. Cuando comenzamos, la verdad es que hubo gente que criticó y que dijo que esto no tenía mucha base, incluso en un momento nos dio un poco de susto porque apareció el ministro de Salud diciendo que no había ninguna evidencia, en fin. Bueno, nosotros llevamos ya cientos de pacientes tratados y seguimos en esto, y ahora me llamó poderosamente la atención de que en la conferencia matinal del ministro de Salud, el doctor París, muestra ahora un destacado médico chileno reconociendo que esto en realidad no hace daño y que quizás sirve y que, bueno, hay que hacerlo. Entonces, bueno, uno con mucha humildad aceptar que en Chile, sin duda, hoy en día la primera causa de muerte es coronavirus, pero la segunda causa de muerte en Chile es el chaqueteo. Entonces, basta que tú propongas un tratamiento nuevo, innovador, para que todo el mundo te empiece a dar, y bueno, así somos los chilenos, ¿no? Si tú lo haces esto mismo en Estados Unidos, te felicitan, te dan apoyo económico, te ponen gente para que investigue. Lo haces en Chile y te quitan el saludo, te golpean. Por eso hay más científicos en Estados Unidos que en Chile. Ahora, lo otro que hemos hecho, ivermectina, la verdad es que es un medicamento bastante común que se conoce hace algunos años y ya se han tratado más de 3.500 billones de personas con este tratamiento, pero para enfermedades parasitarias. Y está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. La información que tenemos es que en Australia, en cultivos celulares, en un estudio de laboratorio con células, las infectaron con este virus, el SARS-CoV-2, y le dieron ivermectina a ver qué pasaba. Y fíjate que a las 24 horas se había eliminado el 93% del material genético del virus, y a las 48 horas había disminuido 5.000 veces, o sea, casi el 100% del virus, 99,8%. A partir de ahí comenzamos a investigar y tenemos un protocolo de investigación en marcha. Todavía no están los resultados definitivos, pero la auditoría de lo que ha pasado entre medio con los pacientes auditados nos da que el 90% de los virus están eliminados a las 48 horas, mejora la oxigenación en un 30% en 48 horas, y aquellos que requieren drogas vasoactivas, cuando le damos ivermectina, 1/3 requieren ivermectina a las 48 horas versus al comienzo. Entonces, pareciera que es algo útil. No me atrevo a decir nada, y si digo algo, obviamente voy a ser blanco de muchas críticas, así que de momento lo estamos investigando, no sabemos, pero pareciera que algo hace. La mejor forma de mostrarlo son con estudios científicos, aleatorizados, en fin, y hay que esperar los resultados. Tenemos la esperanza y ojalá que podamos aportar con una gotita a esta solución. Muchas veces la gente se manifiesta a través de redes sociales, ¿cierto? Porque es un instrumento donde se pueden comunicar. A veces estas peleas de chaqueterismo, como dice usted, que en Chile estamos un poquito acostumbrados y que pensamos que a nivel central no sucede tanto, uno piensa que esto es como más en instituciones públicas, ¿cierto? Como bajamos un poquito el nivel, pensamos que no, se da todo a nivel. O sea, usted tiene más de 27 años de trayectoria, es intensivista, es un médico que se la ha jugado. Usted tampoco, las pandemias le son nuevas, digamos. Usted estuvo asesorando al gobierno en el 2009, si no me equivoco, cuando estuvo la crisis sanitaria de la H1N1. Entonces, yo creo que
tiene bastante humildad usted a la hora de abordar este tema, pero usted sabe de pandemia. Se genera ciencia también desde nuestro país, en donde sí hay evidencia científica. Por ejemplo, a la gente le interesa si esto está funcionando, si el plasma funciona, ¿por qué no se masifica? ¿Por qué no se toman esas medidas en el momento, cuando tienen que suceder? Bueno, yo creo que es difícil, por ejemplo, el año 2009 me tocó asesorar al gobierno, este año no, yo este año estoy asesorando a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Pero no lo llaman para preguntarle, por ejemplo, ¿no lo llaman? O sea, no estoy en ninguna mesa de expertos que está asesorando al gobierno, no estoy. Pero sí debo reconocer que tanto el ministro de Salud anterior como el actual han tenido puertas abiertas para que yo les pueda entregar alguna información, sin que forme parte de su equipo de asesores. Incluso, por ejemplo, algunas cosas las he compartido con el ministro, ya está con el presidente del país. O sea, ayer, por ejemplo, le compartía una noticia a un grupo de gente y a los 10 segundos te muere Alejandra, encuentro un mensaje de respuesta del presidente Piñera, que había leído lo que había puesto y me dice, me da un mensaje. Entonces, claro, eso es parte de la forma de ser del presidente del país, que está muy en los detalles, está pendiente de todo lo que ocurre. Entonces, en un grupo donde hay gente, yo me atreví a hacer una sugerencia y antes que respondiera nadie, en la noche, era, no sé, 11 de la noche, y el primero en leerlo y responder y dar su opinión fue el presidente Piñera. Él está en cada detalle, me llamó la atención. Así que el hecho de que no me llamen no es problema, no te preocupes, Alejandra, hay gente muy sabia, muy experta ahí, que lo están haciendo lo mejor que pueden, te das cuenta, y yo colaboro donde me necesiten y donde no me necesiten no hay problema. Hay epidemia para todos, ¿no? Claro, y nos queda mucha epidemia también por delante. Seguramente el cambio de ministro de Salud dio una señal bastante potente al país respecto de que a lo mejor las cosas no estaban haciéndose tan bien como se decían que se estaban haciendo. Cuénteme un poquito, ¿qué opinión tiene respecto de las medidas que ha tomado el gobierno para afrontar la pandemia? En los primeros casos, por ejemplo, se tomó la decisión, ¿cierto?, de cerrar los cines, de cerrar las discotecas, de cerrar los restaurantes. Y claro, quizás estuvimos en la baja y pudimos contener bastante la diseminación del virus, pero después volvimos a estar peor. Ahora estamos casi los sobre 4.000 fallecidos diarios. Cuénteme un poquito su opinión. Sí, mira, yo tengo que ser súper objetivo contigo y decirte que mi trabajo diario es al lado de los enfermos. Como te darás cuenta, no tengo 18 años, soy una persona de un poquito más de años. Entonces, esto significa que también estoy expuesto a enfermarme, y si estoy dispuesto a enfermarme, e incluso a que me pase algo un poquito peor, mis prioridades no son la pelea chica de los políticos. Mi prioridad es ayudar al país, que la gente se mejore. O sea, si uno arriesga la vida, no la arriesga para que gane el candidato político A o el candidato político B. A esta altura de mi vida me entenderás que no son mis principales preocupaciones. Con todo el respeto a los señores candidatos, que seguro son muy buenos y qué sé yo, mis preocupaciones son otras. Entonces, en esta etapa... De hecho, usted siempre se ha manifestado de esa forma, que no se le va a sacar una palabra o una frase
maldicha, digamos, porque también usted es una persona correcta, de buen vivir. Me refiero no a la pelea chica, me refiero a que si las cosas se hubiesen hecho antes, por ejemplo, ahora se estaban viendo las estrategias de identificar a los asintomáticos o los focos donde está la enfermedad. Si se hubiese hecho antes esto, a lo mejor hubiese sido de otra forma, no sé, a eso me refiero. Puede ser, mira, lo que sí yo puedo plantearte, yo creo que el momento del análisis más objetivo va a ser una vez que termine la pandemia, pero sí hay cosas que uno puede plantear. Yo creo que el ministro Mañalich hizo un tremendo esfuerzo en términos de aumentar la capacidad de respuesta del país en la hospitalización. Chile estaba en una situación muy desventajosa, es que Alejandra, tú no tienes idea, incluso comparado con nuestros vecinos, con Argentina. Chile mira menos a los países del vecindario, como que nos sentimos como demasiado triunfadores. Ajá. Y la verdad es que tenemos que ser un poco más humildes. Fíjate, la cantidad de camas de hospitalizados que tiene nuestra vecina Argentina son mucho más para sus millones de habitantes que las que tiene Chile. Con algo de 38.000 camas, Chile aumentó a más de 42.000 camas en unos pocos días. Por otro lado, en las camas de UCI, Chile ha multiplicado 2 y 3 veces la oferta de camas críticas con respecto a lo que tenía antes. También Argentina, nuestra vecina Argentina, que siempre damos las noticias negativas de ellos, tiene más camas críticas. Argentina tiene más de 2.000 especialistas en medicina intensiva. Y nosotros, aprovechando que me está contando eso, disculpe que lo interrumpa. Mira, porque calcula es un tema ese. Si Argentina tiene 2.000, ¿cuánto dirías tú que debería tener Chile? Somos los chilenos, deberíamos tener 3.000. Ya, bueno, tenemos poco más de 100. Oh. Poco más de 100. Entonces, es abismante la diferencia, doctor. Es abismante la diferencia. Entonces, en ese contexto recibe la situación el ministro Mañalich y hace un enorme esfuerzo de multiplicar los ventiladores, las camas, capacitar gente para que puedan manejar los ventiladores, porque tú puedes comprar un ventilador, pero si hay 100 intensivistas, ¿quién va a manejar los 2.000 o 3.000 ventiladores? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una labor que se realizó que es positiva, pero en esta otra etapa entra otro ministro que pone un énfasis que coincide un poco con lo que yo siempre he planteado. Si tú ves lo que yo siempre he dicho, en positivo, no en negativo, es esta batalla no se va a ganar dentro de los hospitales, sino afuera. Hay que prevenir, aumentar la cantidad de testeo, hacer trazabilidad y aislamiento. Y el ministro Enrique París ha puesto ese acento. Ha dicho, de hecho, en sus declaraciones ha reconocido que ha habido una falla en ese tema, en la trazabilidad y también en el aislamiento de los pacientes. Exacto. Y él ha puesto un énfasis nuevo y muy vigoroso en identificar los casos, trazarlos, aislarlos, lo que creo que es positivo, pero ojo, Alejandra, que montar todo un sistema en atención primaria toma tiempo, y una vez que eso esté montado y funcionando, toma más tiempo en que se noten las estadísticas. Entonces todo este esfuerzo es bueno, pero va a pasar un tiempo antes de que se note. Lo que hizo el ministro anterior en términos de aumentar la capacidad de respuesta del país a los casos hospitalizados también es bueno. O sea, olvídate, Chile en 60 años llegó a tener la cantidad de ventiladores que tenía en enero, y en 3 meses lo triplicó. Entonces eso también hay que reconocerlo. Entonces yo de alguna manera con humildad tengo que reconocer las cosas buenas que hace uno y otro, y pasado este momento, o en privado, le diré todas las cosas que yo considero malas, pero mi énfasis está puesto en proponer cosas positivas,
porque estamos metidos en un problema tremendo. Entonces, mi preocupación es que salgamos del problema, no ahondarlo. ¿Qué cree usted que se puede lograr una disminución en la diseminación del virus si se generan cuarentenas totales? ¿Qué opinión tiene respecto de eso, de esas decisiones? Yo creo que el tema, más que la totalidad de la cuarentena, es la efectividad. O sea, depende de qué entendemos por cuarentena total. Si entendemos por cuarentena total desde Arica a Punta Arenas, en general yo diría que no es cierto, porque hay zonas como Antofagasta, Calama, que sin duda tienen que estar en cuarentena, Valparaíso, O'Higgins, independientemente de que la autoridad lo decrete o no. Mi opinión personal es que deberían estarlo. Pero hay otras zonas que quizás no, y ahí coincidiría que hay que ser más cautos. El detalle es que una vez que se decreta la cuarentena, no siempre se cumple, Alejandra. O sea, hay gente que está en cuarentena y se sigue movilizando. El otro punto clave es la región metropolitana. Esto de tomar una cuarentena en una comuna y no en otra, tú dejas, no sé, Puente Alto con cuarentena y la Florida no, por ejemplo. La gente de Puente Alto se va a mover a la Florida, ¿me entiendes? Que ocurren esas cosas. Tú puedes vivir en una cuadra en cuarentena y la cuadra siguiente no está en cuarentena. Entonces, eso es medio difícil de controlar, y efectivamente lo que se está haciendo ahora, una cuarentena total de toda la región metropolitana o todo Valparaíso, Viña, me parece que son más efectivos. Pero aún falta mucho para lograr que realmente las cuarentenas sean efectivas. Y esta situación de esta epidemia ha puesto en evidencia situaciones de país que no queríamos mirar. No queríamos mirar que había gente que vivía en condiciones de hacinamiento, y las hay. No queríamos mirar que somos una ciudad segregada, donde una pobre madre de familia se levanta en la mañana muy temprano y tiene que andar en transporte público por más de una hora para llegar a su trabajo. Y después termina de trabajar y tiene que cruzar todo Santiago de vuelta. Bueno, esas condiciones donde la gente recorre largas distancias entre su hogar y su trabajo, favorecen la propagación de epidemias. Entonces, la forma en que yo crecí de niño era que uno vivía en un barrio, iba a un colegio cerca de su barrio, y la gente en general trabajaba no tan lejos de su barrio, ¿te das cuenta? Y eso es un Santiago que hoy día ya no existe. Cabrero puede que todavía sea un poco así, pero Santiago se transformó, y hay barrios de un tipo y hay barrios de otro tipo, y por lo menos yo soy médico y desde el punto de vista de las epidemias eso no es tan saludable. Claro que sí, no, usted dio en el clavo, doctor, porque efectivamente pueden haber grandes diferencias quizás con el Gran Santiago, pero en las comunas más pequeñas, por ejemplo, en la región del Biobío, también se generan estas problemáticas de traslados, en donde las personas tienen que utilizar el transporte público cuando no cuentan con sus propios vehículos, y trabajan en distintas comunas que son intercomunas porque son medianamente cercanas, pero de todas maneras existe un flujo de gente diario. Y es ahí el problema. O también cuando dices, ¿cómo quieren que haga la cuarentena? Si yo tengo que salir de mi casa, tengo que dejar a mis hijos, muchas veces los tengo que llevar conmigo a trabajar, a buscar el alimento, el pan de cada día. Entonces, esas son realidades de nuestro país que muchas veces no se veían reflejadas en las políticas públicas de gobierno. Entonces, muchas veces se genera esta discrepancia, y cómo pedimos una cosa por un lado, una cuarentena, pero cómo damos las herramientas por otro lado para que esto sí ocurra. No sé si me entiendes. Claro, la verdad es que llegamos a una situación en que a algunas familias tú debes pagarles para que se queden en casa.
y tienes que darle como un sueldo de subsistencia para que puedan quedarse en casa, porque si no lo hace, esa familia va a tener que salir a ganarse el pan. Ahora, también hay otras cosas que no son bonitas de mencionar, no son agradables de mencionar, pero que también hay que tener en cuenta. También hay gente que tiene adicciones, hay gente que usa diferentes drogas o que son adictos al alcohol y que no pueden estar encerrados, les resulta intolerable estar encerrados porque necesitan consumir alcohol y no tienen la casa, o necesitan consumir droga. Y esa es una realidad que también en cuarentena se sigue viendo, ¿te das cuenta? Entonces, la delincuencia, tú ves cómo se cerraron la frontera, es más difícil que entre droga a Chile, y ha empezado la violencia en algunos barrios donde las bandas de narcotraficantes se pelean unas con otras para robarse la mercancía que aún les queda. Entonces, esta realidad de epidemia ha puesto en evidencia la realidad de los inmigrantes, las situaciones de hacinamiento, las condiciones de transporte público, la existencia de delincuencia, la existencia de narcotráfico, la salud mental de los chilenos en aquellos lados que estamos más débiles. O sea, una foto de una realidad un poco dura también de cómo somos los chilenos, no solo la parte buena, que la hay, pero también las debilidades que tenemos como cualquier país, pero que a veces no quisiéramos reconocer y ver. Puede ser que por eso también la gente común se identifique con usted, doctor, porque usted sí ve esa realidad. Cuando usted dice no la queremos ver, es evidente, ¿cierto? Y puede ser que por eso la gente se conecte con usted y tenga tanto seguimiento, porque a usted lo sigue mucha gente, de la noche a la mañana, de ser el doctor intensivista de la clínica Ibiza de Santiago, pasó a ser como el doc de todos los chilenos. No sé si usted lo visualiza de esa forma. La verdad es que todavía no lo sé, como te digo, me lo paso encerrado en la UCI, ni me entero, pero bueno, si yo soy una persona más normal, te das cuenta, o sea, mi padre, a quien quise mucho, murió cuando yo era niño, era un buen hombre, muy tranquilo, muy manso, no peleaba con nadie, y murió como morían los actores, la gente que trabaja en la cultura en ese tiempo, no tenía previsión, no tenía nada. Quedó mi madre con 4 hijos chicos, muy maldadosos y sin un céntimo, y ahí trabajar con su máquina de coser para sacarnos adelante. Y entonces yo no soy de cuna de oro, ni tengo por qué creerme nada especial, soy igual que cualquier vecino, y no tengo por qué taparme los ojos y no ver las realidades. Y yo veo lo que veo y digo las cosas desde un punto de vista que trato de actuar con imparcialidad técnica, con objetividad, sin ofender a nadie, pero tampoco sin mentir. Y hoy en día atreverse a decir las verdades parece que tiene algún valor. Así es, se valora esa parte de usted, doctor. Cuénteme un poquito el trabajo, usted siempre dice estoy encerrado, estoy en la UCI, ¿cierto? Donde está el enfermo. Qué difícil debe ser eso. ¿Debiera tener un médico una preparación emocional, una preparación psicológica, que me imagino igual tienen asignaturas en pregrado, pero debiera haber algo mayor para poder saber cómo enfrentar esto, aparte de la técnica en la medicina, que tienen que saber aplicarla? Porque el ver a un enfermo, muchas veces han mostrado imágenes donde el paciente se coloca boca abajo cuando está conectado a ventilación mecánica, y es un poco chocante verlo, uno que no es especialista,
es difícil verlo y ustedes que están a diario en ese trabajo y viendo si evoluciona un poquito, si baja algo, no sé, ¿cómo puede enfrentar un médico este tipo de situaciones para no llevarse tanta problemática y tanta mochila pesada a su casa? Mira, la verdad es que uno se forma durante una larga trayectoria, o sea, yo recuerdo que antes de entrar a la universidad, yo estudié en la Universidad de la Frontera, en ese tiempo era la Universidad de Chile en Temuco, y antes de entrar tenía un amigo que estaba estudiando medicina, ya era interno allá, y me llevó a que lo acompañara a una cesárea. Y yo como futuro estudiante de medicina me vestí entre el pabellón, para mí todo era nuevo. Y confieso con mucha vergüenza, esto no lo he contado en ningún medio de comunicación, así que es medio bochornoso. Yo como alumno entro y todavía no tenía los conceptos y veo que cuando abren el útero de la paciente sale el líquido amniótico mezclado con sangre, empiezan a aspirar, me habían dicho que usaban esa aspiración para sacar la sangre, y veo que se llena un gran frasco de vidrio de aspiración con un líquido que yo creía que era sangre porque se veía así, y eran varios litros, y yo sabía que los seres humanos no teníamos tal cantidad de sangre, entonces se va a morir esta mujer, y todo esto con el estrés de la situación. Me va a creer que en esa primera cirugía que me tocó estar presente, de repente siento desvanecerme y me caí al suelo y despierto bochornoso. Entonces, de esa situación inicial uno empieza a aprender, te va endureciendo, enfrentas cirugías, intubaciones, grandes quemados, personas con múltiples heridas, ves de todo y logras manejar. Disculpe, usted dice que se logró endurecer, ¿cierto?, con el tiempo, pero aún así no ha logrado dejar de emocionarse, doctor, porque lo hemos visto en las pantallas cuando usted habla de la recuperación de un paciente, lo que significa para usted como persona. Claro, y es que en el fondo uno se endurece como para no desmayarte con un paciente quemado. La sangre, si un paciente está sangrando, tú me entiendes que uno no puede perder el aplomo porque si no, no sirve. La tranquilidad, la mente fría para hacer lo que tienes que hacer. O sea, te transforma en una persona de acción que hace las cosas que tiene que hacer y mantiene la sangre fría. Pero la clave es un equilibrio muy delicado, mantener ese aplomo, pero sin perder la sensibilidad por el ser humano. Porque si tú pierdes esa sensibilidad, mejor sácate el delantal, deja el fonendo y renuncia a la profesión y dedícate a otra cosa. O sea, no es razonable que te dediques a ser médico si has perdido lo más importante, que es la sensibilidad por otro ser humano. Tú no tratas máquinas, tú no atiendes cosas, tú atiendes seres humanos. Y las personas te permiten entrar en su vida, tocar sus cuerpos, pincharlos, abrir sus cuerpos, pero eso solo tiene una condición, que es que ames y respetes profundamente a cada ser humano. Así es. Bueno, no nos cabe duda que muchos de ustedes, los médicos, aman la vida, aman el ser humano y por ende también, usted delante mencionaba, hay 100 intensivistas en el país. O sea, ¿cómo se puede enfrentar una pandemia de la mejor forma para que el médico, en este caso, a lo mejor no se va a desmayar, ¿cierto?, al lado del paciente, pero cómo puede tener la expertise para poder saber entubar a un paciente de la manera adecuada? Y lo otro es, por ejemplo, se ha dicho que ahora este coronavirus también genera fallas multiorgánicas que daña el corazón, daña el riñón, no solamente puede dar una neumonía. ¿Cómo se trabaja así, doctor? Bueno, la verdad es que
hemos ido sobre la marcha adaptándonos a la situación y aprendiendo cómo manejar la situación, porque son situaciones nuevas. Sabíamos que ocasionaba neumonía vírica y que ocasionaba insuficiencia respiratoria, eso lo sabíamos, pero había poco escrito sobre estas otras afecciones neurológicas, digestivas, renales, el compromiso circulatorio. Y sobre la marcha fuimos descubriendo esas cosas que nadie nos advirtió y que teníamos que ir manejándola. El síndrome hematofagocítico con una inflamación sistémica tremenda, los fenómenos trombóticos. Y por el camino fuimos aprendiendo, indicando tratamientos, viendo cómo funcionaban, en fin. Y seguimos aprendiendo. Probablemente en un par de años más nuestro conocimiento sobre esta enfermedad va a ser mucho mayor. En pocos meses hemos avanzado mucho, pero cuando ya lo conozcamos bien, se va a haber inventado una vacuna y ya este libro de este capítulo de la historia va a pasar un poco al pasado porque lo vamos a domesticar al virus y luego aparecerá otro. Sí, parece que sí se viene ahora en la vida, en la humanidad, ¿cierto? Vamos a tener que aprender a convivir con virus. Doctor, ha sido un agrado poder conversar con usted. Me encantaría preguntarle muchas más cosas, sobre todo qué opina, por ejemplo, de las vacunas y ya Brasil creo que está firmando un convenio para poder probar las vacunas en 3 semanas más. Pero las plataformas nos permiten mucho tiempo. Quería agradecerle y ojalá comprometerlo quizás en algún contacto nuevamente más adelante, cuando todo esto termine. No, desde luego, y desearle lo mejor, un saludo a la gente del Biobío y de Cabrero en particular, todo mi cariño y suerte, ojalá que les vaya muy bien con esta pandemia y bueno, ya habrá oportunidades que volvamos a conversar más adelante y que estemos con menos problemas de salud en el país en ese tiempo. Queremos que usted se cuide, doctor, porque usted es el que nos está ayudando a todos los chilenos. Sí, pero ve, acá estoy tranquilito, estoy tomando mi cafecito, estudiando harto, así para prepararme porque todavía nos quedan meses duros por delante. Así es. Súper agradecida, que esté muy bien, que Dios la acompañe y que tenga éxito en todos los tratamientos y está a la vanguardia siempre, así que le agradecemos por eso. Siga estudiando. Gracias Alejandra, un cariño, que estés muy bien. Igual usted, hasta pronto.